Vamos a otra de nuestras charlas vía Zoom. Saludamos con muchísimo gusto a Ana Carolina Chimiak. Ella es coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, también conocido por sus siglas como la CEPAD. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina. Buenas tardes también a Cecilia y a televidentes, y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Gracias, como siempre, muy generosa en hacer espacio en su agenda y platicar con nuestra audiencia. Varios temas que platicar, pero uno destaca sobre todo que se están conmemorando los primeros 5 años de lo que se conoce o se conoció como el halconazo tapatío. Desde la CEPAD, ¿cuál es su análisis a la distancia? Pues efectivamente, se han cumplido 5 años a partir de la brutal represión que ocurrió 4, 5 y 6 de junio, y particularmente las desapariciones forzadas y tortura en contra de más de 80 personas en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes tanto participaban en los actos de manifestación como incluso transitaban en la zona. Y precisamente a 5 años, pues el balance es que los hechos se mantienen en una situación de impunidad. Para las víctimas no ha habido el acceso a la verdad, a la justicia, menos para la reparación integral. Y tampoco para la sociedad realmente, pues obtuvimos la información y ese acceso a la verdad de qué realmente sucedió ese día, cuál fue la magnitud de la responsabilidad del Estado, quién fue también pues directamente responsable de los hechos, pues dando esos órdenes que estaba diciendo también en aquel momento el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, y sobre todo también pues nunca supimos realmente qué pasó con ese reconocimiento por parte del exgobernador de que la fiscalía fue infiltrada por parte del crimen organizado, que fue pues un reconocimiento pues que evidenció tanto un descontrol total sobre el sistema de procuración de justicia, pues y a su vez pues esa captura de la instancia máxima de procuración de justicia en el Estado por los grupos delincuenciales. Y a su vez también, pues tampoco a esos 5 años, pues tenemos el acceso al derecho a la memoria, sobre todo tanto desde esa apuesta constante al olvido sobre los hechos, de minimizar lo ocurrido, de no reconocer que fueron las desapariciones forzadas que ocurrieron, sino por ejemplo reducirlas a las detenciones arbitrarias, y claramente la expresión pues más evidente en cuanto a esa apuesta hacia el olvido, contra la memoria, pues ha sido también la remoción en 2023 del antimonumento 5J por parte del gobierno de Jalisco en conjunto con pues el gobierno municipal de Guadalajara, por el cual la lucha continua jurídica sigue, y sobre todo también pues se espera que en algún momento pues se pueda lograr la reinstalación de ese antimonumento 5J. Carolina, actualmente, entonces, jurídicamente, ¿el caso se encuentra abierto y en manos de quién? Actualmente, pues se realizó, o más bien en febrero de este año, se resolvió sobre el amparo, tal cual se resolvió que al momento de remover el antimonumento no se violentaron los derechos, por ejemplo, a la memoria, a la libertad de expresión o a la reparación integral, sino que fue un asunto pues más meramente administrativo, que fue por el incumplimiento de las normas administrativas. Es importante señalar que eso fue a casi 2 años de distintos recursos de revisión, o incluso en aquel momento de una resolución sobre la suspensión del tribunal colegiado, que reconoció justo la esencia del derecho a la memoria. Entonces tuvimos en ese febrero de este año un retroceso, y pues presentamos en marzo un recurso de revisión correspondiente ante el tribunal colegiado. Entonces estamos pues ahora a la espera en los próximos meses de la resolución de ese recurso. Por eso decía que a pesar de que pues vimos ese retroceso más reciente, pues la exigencia del derecho a la memoria y de la reinstalación del antimonumento pues sigue viva y sigue presente, teniendo esa expectativa que se pueda pues reconocer la plenitud de ese derecho. Y también por otro lado, pues claramente el actual gobernador
del estado de Jalisco. En aquel momento, presidente municipal de Guadalajara fue una de las personas que pues justo ordenó también esa remoción correspondiente al antimonumento 5J. Entonces, de alguna manera también con su entrada pues a esta administración, considerando también ese recalcado en varios momentos compromiso público con las víctimas, con la causa de desaparición de personas, pues de alguna manera existe también esa expectativa, esa esperanza que también se pudiera generar esa acción tan contundente de pues reinstalar el antimonumento y poder también mostrar que en este sexenio pues se pone un contundente no en cuanto a la represión de la protesta social y también pues se apuesta realmente por la memoria de los hechos y la no repetición. Empezamos este espacio con nuestro compañero Henry Saldaña dando la nota en una entrevista con Alfonso Gutiérrez Santillán, quien es vicefiscal en temas de investigación criminal. Decía que en este caso se han dado de baja a elementos que participaron en el halconazo tapatío, pero no dijo cuántos o desde cuándo. Y yo preguntaba, y ahora la pregunta para usted, es necesario saber quiénes fueron y además se cometió un delito, no es darles de baja, es que tenga que hacer un juicio, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, pues a raíz de los hechos se abrieron las carpetas de investigación correspondientes por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. En aquel momento fueron imputadas 11 personas y posteriormente se vinculó a proceso a 4, de las cuales una fue sentenciada por 3 meses, que fue una pena también conmutable a una sanción económica. Pues evidentemente ha habido pues algunas pues acciones en cuanto al acceso a la justicia, pero fue algo pues sumamente superficial. Primero, de ninguna manera representó un acceso real, verdadero a la justicia. No se investigaron pues a más personas. En varios momentos se ha reconocido la participación de alrededor de 200 elementos, tanto de la Fiscalía como también incluso con el apoyo de policías municipales de Guadalajara y de Zapopan, y entonces pues tanto no se logró dimensionar o ampliar de manera exhaustiva la investigación, pero por otro lado lo que siempre hemos señalado, no se llevó a cabo los procesos de investigación correspondientes a cadenas de mando, a personas superiores jerárquicas. Entonces no podemos hablar del acceso a la justicia si realmente no se realizó esa investigación independiente, exhaustiva, con debida diligencia, para decirnos tanto a la sociedad, pero sobre todo a las víctimas, qué pasó ese día, porque tal como decía, el gobernador reconoció la infiltración del crimen organizado por parte de la Fiscalía, dijo que otros actores dieron órdenes, que el fiscal del estado en aquel momento no sabía nada, pero tal cual nunca se compartió qué realmente pasó ese día, y por eso también decimos que ese ejercicio más cosmético de justicia, de investigar por los delitos de abuso de autoridad, no investigar por tortura, por desaparición, y por 2 años más siguió en su cargo después, sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de costo. El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, recordando también el pasado más oscuro de ese personaje, de esa persona, considerando también que él fue Procurador General de Justicia cuando ocurrieron los hechos de represión brutal pues en el año 2004, en el marco de la cumbre de Latinoamérica, Unión Europea y Caribe, cuando fueron también decenas de personas detenidas arbitrariamente, torturadas y también pues víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, hemos tenido diversos casos de represión en el estado de Jalisco. Ya comentaba usted precisamente en esa época, en el año 2006, está recientemente en donde pues ustedes están manifestando en contra de el abuso y la brutalidad policial en el caso de Giovanni. ¿Qué papel o cómo ven ustedes el papel que ha desempeñado las autoridades aquí en el estado y cuál podría ser ese mismo papel en el futuro? Porque bueno, manifestaciones, levantamientos y demás
siempre ha habido y los seguirán habiendo en un futuro. Sí, efectivamente, digo, primero en cuanto al papel del Estado, pues durante los hechos de 4, 5 y 6 de junio, pues fue un uso excesivo sin duda alguna de la fuerza, no se siguieron protocolos y normas correspondientes a de qué manera salvaguardar la protesta social. Y pues claramente esos hechos han llevado tanto a detenciones arbitrarias el 4 de junio como también, por ejemplo, el 5 de junio, como mencionábamos, pues las desapariciones forzadas y los actos de tortura. Y en general, como hablando más del contexto de la represión de la protesta social, pues claramente después de los hechos de 5 de junio, el Estado no tenía otra opción que generar un compromiso público que también además eso fue en respuesta a las recomendaciones, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, de generar pues reformas correspondientes y acciones en términos de protocolos, por ejemplo, para salvaguardar protestas o para los contextos de protesta social y también incluso pues otras revisiones correspondientes a la normativa en cuanto al uso excesivo de la fuerza. En ese sentido, por ejemplo, se creó ese grupo especializado de policías, Ateneas, que también pues iban a ser como especializadas en cuanto a el tema de derechos humanos, perspectiva de género, para salvaguardar perdón, las protestas. Sin embargo, por ejemplo, a solo un año después, en julio de 2021, se llevó a cabo pues una brutal la represión también en contra de 10 integrantes de Frente Feminista Jalisco, donde hubo también actos de tortura y además detenciones arbitrarias de 10 personas. Entonces, esas cuestiones o esas reformas que iban a generar las medidas de no repetición a partir de los de junio han traído resultados y pues el contexto de la represión social, incluso brutal represión de la protesta social, se ha convertido como una marca del gobierno del Estado de Jalisco y a lo largo principalmente de la administración de Enrique Alfaro Ramírez hemos tenido pues decenas de represiones de las protestas sociales con actos de tortura, con detenciones arbitrarias, donde pues más fue la respuesta de reprimir, de castigar por parte del Estado, de que realmente escuchar las demandas sociales, generar pues el diálogo y atención. Y lo peor es que eso ha sucedido también en contra de las protestas de las propias, por ejemplo, familias de personas desaparecidas, de las propias víctimas, para quienes a veces protesta social es el único recurso para realmente generar presión pública para que las autoridades les den respuestas. Nos queda un minutito, pero quiero preguntar una cosa más, Ana Carolina. El tema del halconazo tapatío fue todo un escándalo internacional por la represión masiva, por los levantones, la desaparición, por las torturas que se realizaron. Nos hablabas de las 11 personas imputadas, 4 procesos, una sentenciada solo 3 meses. La pregunta en concreto, no hay acceso a la justicia. ¿El caso está cerrado o están por cerrarlo o cómo lo ves? Desde inicio hubo apuesta a cerrar este caso, o sea, tal cual no hubo voluntad de realmente reconocer los hechos, de poder dar seguimiento para pues garantizar o generar ese acceso efectivo a la verdad y la justicia. Como decía, hubo proceso simulado en cuanto a pues, sistema de procuración de justicia desde anticorrupción, pero incluso por parte de los organismos públicos de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Estatal o Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ha habido como esa postura pasiva de minimizar los hechos, siendo CNDH que incluso nombró los hechos únicamente como detenciones arbitrarias. Entonces, ya finalizando, pues básicamente la lucha por la justicia, por la verdad, por reconocimiento, pues que pasó es más bien la lucha social y pues sobre todo se ha mantenido permanente gracias a esa perseverancia continua de las víctimas para que sobre todo estos hechos, estos casos de una represión brutal tan fuerte, pues no se repitan nunca más. Y eso es también esa apuesta, memoria, no olvido y la no repetición. Bien. Ana Carolina Chimiá, coordinadora de CEPAD, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Muchas gracias nuevamente por el espacio y muy buena tarde. Buenas tardes y hasta muy pronto.